Y Jesús le decía a Nicodemo: eres tú maestro de la ley, tú conoces la palabra y no sabes esto. Jesús le decía: es necesario que nazca del agua y del Espíritu para poder entrar al reino de los cielos. Y si usted ya nació del agua y del Espíritu, es necesario que deje todas esas cosas del diablo. Por eso David decía: ¿quién entrará en tu tabernáculo? ¿Quién estará en tu monte santo? ¿Por qué? Porque hoy en día, mi amado hermano, en las iglesias, en los templos, se están haciendo tantas abominaciones al Señor, y las hermanitas vienen vestidas como quieren, los hermanos se presentan como quieren. Y no, mi amado hermano, este es un lugar santo, donde la Shekinah de Jehová desciende, donde el santo desciende, donde usted y yo tenemos que presentarnos lo más limpio posibles. De Apocalipsis, cuando le habla en el capítulo 2 y capítulo 3 a todas las iglesias, mi amado hermano, el Espíritu Santo les habla, les dice: pero el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias, lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Es precioso ver al pueblo con corazón alegre, con corazón lleno de gozo y de regocijo para el nombre de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Les voy a invitar que se ponga en pie. Vamos a entrar a la palabra en esta noche. Busque conmigo en el libro de los Salmos, su capítulo 15, su verso 1 en adelante. Cuando usted lo tenga, me confirma con un fuerte amén. Y se pone en pie para reverencia a la palabra del Señor. Libro de los Salmos, su capítulo 15, su verso 1 en adelante. ¿Lo tenemos todos? La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu, y la iglesia dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni hace agravio alguno a su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que le temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Oremos por esta palabra, hermano. Padre eterno que estás en el reino de los cielos, santificado sea tu nombre una vez más, Señor. Estamos una vez más delante de tu presencia, Señor amado, reconociendo en primer lugar que tú eres Dios sobre todas las cosas, Señor. Que tú eres Dios, Señor amado, y que tú eres el único digno de toda alabanza, Señor amado, de toda adoración, de toda exaltación, Cordero Santo. Hoy nos presentamos delante de tu presencia, Señor, una vez más, Padre Santo, porque en nuestro corazón hemos creído, Señor amado, que eres un Dios grande, poderoso, de victoria, Padre Santo. Mira en esta hora, Padre Santo, esta palabra que va a ser impartida, Señor amado, en mis labios. Sé tú hablando a tu pueblo en esta noche, Señor, que sea una palabra, como siempre lo repito y lo digo, Padre Santo, que edifique, Señor amado, que restaure, que levante, Señor amado, que llegue a lo más profundo de cada corazón, Padre Santo, y que caiga en una tierra fértil y que dé su fruto, Padre Santo, como tú pides y demandas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, mi amado hermano, pero no deje de alabar el santo y bendito nombre del Señor. Mire el que está a su lado y dígale: espíritu de santidad. Mire al que está a su lado y dígale, no tenga miedo, y dígale: espíritu de santidad. Meditando esta palabra, amado hermano, cuando yo la estudiaba y la meditaba, me podía dar cuenta, hermano, y me podía ver que la iglesia de hoy en día está muy lejos de ser igual a la iglesia que un día fue fundada por medio del Espíritu Santo allá en el libro de los Hechos, ¿verdad que sí?
Cuando yo meditaba esta palabra, el Espíritu Santo me podía comparar las iglesias, amado hermano, y podía ver cuán lejos está la iglesia de este tiempo de ser, mi amado hermano, como la iglesia primitiva. La iglesia que fue fundamentada en el Espíritu Santo, que fue llena de la presencia de Dios, que sintió la gloria de Dios. Y no solo sintió la gloria de Dios, mi amado hermano, sino que guardó esa gloria en todo momento. Pero lastimosamente la iglesia del siglo XXI, mi amado hermano, de este momento, mi amado hermano, es una iglesia que ha decaído, mi amado hermano, y ha ido en decadencia, en unción del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque es una iglesia, mi amado hermano, que hoy en día ha dejado la santidad de Dios por un lado, mi amado hermano, y se ha enfocado en contaminarse en tanta basura del mundo, en tanta cosa del diablo, mi amado hermano, que el Señor lo reprenda. Y cuando ha venido a adorar a Dios, ha venido, mi amado hermano, con eso en su corazón, no digno delante de la presencia de Dios. Y cuando yo meditaba esta palabra en el Salmos 15, hermano, y veía cómo David decía y hacía una pregunta: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Pero hoy en día, mi amado hermano, eso, mi amado hermano, ya no existe en el creyente de hoy en día. Lastimosamente, mi amado hermano, hoy en día el creyente carece de integridad, mi amado hermano, y ya no hay un temor, mi amado hermano, no hay un temor para nosotros, mi amado hermano, no hacer la voluntad de Dios, no hacer lo que Dios pide y lo que Dios demanda en su palabra para con nosotros. Mire, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua. Mire qué tremendo. Y cuando yo meditaba eso, me transportaba esa palabra, hermano, y quebraba mi corazón. Porque hoy en día, amado hermano, no tenemos ese temor de venir y hablar tanto falso testimonio contra nuestro propio hermano, contra nuestro propio prójimo. Y cuando nosotros nos presentamos en la casa del Señor, mi amado hermano, levantamos las manos para adorar a Dios y glorificar a Dios. Y en nuestro corazón, mi amado hermano, no hay una integridad. En nuestro corazón, mi amado hermano, no hay algo, mi amado hermano, que le agrade a Dios por completo. Mire qué tremendo, hermano. Yo decía, ¿y por qué pasa eso? Porque ya no hay espíritu de santidad. El espíritu que hoy se está moviendo en las iglesias, mi amado hermano, es un espíritu de rebeldía, donde el creyente, mi amado hermano, hace lo que quiere, se comporta como quiere, vive como quiere, y si quiere le hace caso a la voz de Dios, y ya no vive, mi amado hermano, como la iglesia primitiva que vivía, mi amado hermano, en el espíritu de Dios, en el fuego de Dios, haciendo lo que el Santo de Israel pedía y demandaba en su santa palabra. ¡Qué tremendo! El que no calumnia con su lengua. Y cuando yo meditaba y leía eso, decía: wow, qué reprensión tan grande le estaba dando el Espíritu a David. Mira, hermano, porque hoy en día la iglesia cae en ese problema. Hoy en día ya no hay temor para nosotros levantar un falso testimonio y un juramento hacia nuestro hermano, hacia nuestra hermana. Mire qué tremendo. Y el Espíritu Santo lo conoce todo, hermano. El Espíritu Santo conoce todo, mi amado hermano. El Espíritu Santo indaga hasta lo más profundo de nuestro ser, mi amado hermano, y conoce que cuando nosotros nos paramos a adorar aquí y a exaltar a Dios y le decimos: te amamos, te glorificamos, tú eres todo, el Espíritu Santo dice: mentira del diablo, porque estás peleado con tu hermano y no le hablas. Porque estás peleado con aquel y no le hablas.
Porque muchas veces has matado con tu lengua a tu hermano y no has tenido ese temor de hundirlo, de matarlo, de mandarlo para afuera, de decirle tantas cosas, herirlo. ¿Verdad que sí? Y a veces, hermano, no meditamos cómo nos subimos y nos presentamos delante de la presencia del Señor. Por eso yo le decía, espíritu de santidad. Porque hoy en día la iglesia, mi amado hermano, es necesario que se llene del espíritu de santidad. Porque el espíritu de santidad, mi amado hermano, lo va a guiar hacia toda verdad y lo va a llevar a hacer las cosas correctas delante de Dios. Y cuando su lengua se quiera apresurar a hablar mal de su hermano, le va a decir: no, detente, detente. Qué tremendo, hermano. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo. Mire qué tremendo. Pero hoy en día, qué fácil es dañar a nuestro hermano, ¿verdad que sí? Y lo hacemos como que si fuera cualquier cosa, ¿verdad que sí? Y nos presentamos al altar de Dios, adoramos, glorificamos, y no hay algo que nos diga: lo que hiciste está mal, ¿verdad que sí? Lo que hiciste a Dios no le agrada. Ni hace agravio alguno a su vecino, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Mire qué tremendo, hermano. Y cuando yo meditaba en esto, yo decía: cuán lejos está la iglesia de hoy en día de ser como la iglesia que fue fundamentada y llena con el Espíritu Santo, mi amado hermano. Cuando aquellos apóstoles estaban reunidos, mi amado hermano, todos unánimes en un mismo sentir, pidiendo, mi amado hermano, ¿por qué? Para que llegara la presencia de Dios. Pero hoy, mi amado hermano, lastimosamente, cuando la iglesia se reúne, no se reúne en el mismo sentir, no se reúne, mi amado hermano, con ese gozo y en ese mismo sentir de decirle al Señor: Señor, visítanos y cámbianos y haznos en un solo pensamiento. Hoy la iglesia se reúne para contiendas y divisiones. Tremendo. Para eso se reúne muchas veces la iglesia. Y usted ve, mi amado hermano, la competencia en el pueblo de Israel entre ellos mismos, en el pueblo de Dios entre ellos mismos. Y pasa el grupo del domingo a tocar y el grupo del sábado dice: ah, no, yo lo puedo hacer mejor. Y el grupo del miércoles dice: yo lo puedo hacer mejor. Y ya no vienen, mi amado hermano, en un mismo sentir unánime de decir: vamos a dar una alabanza a Dios, vamos a adorar a Dios, vamos a glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque ya no hay espíritu de santidad. Ya no hay espíritu de santidad. Y esto se revuelve en una rivalidad, hermano, donde las cosas ya no se hacen por amor y entrega a Dios, sino que se hacen, mi amado, por compromiso y por vista. Donde lo hacemos, mi amado hermano, no porque en realidad haya una entrega en totalidad a Dios, sino que lo hacemos, mi amado hermano, para que el pastor nos vea, para que el diácono nos vea, para que el secretario nos vea y nos dé la aprobación, mi amado hermano. Y no, tendría que ser, mi amado hermano, distinto, tendría que ser de otra manera, para que el santo nos vea y el santo nos diera la aprobación, mi amado hermano, y poder estar deleitándonos en su presencia en este lugar. Qué tremendo, hermano. Cuando yo meditaba eso y decía: wow, razón tenía de decir en Proverbios 16:28: el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los amigos. Mire qué tremendo. Y a veces somos cristianos de tantos años y caemos en el juego del diablo. ¿Y por qué caemos en esto, hermano? Porque el espíritu de santidad ya no mora en nosotros.
Hoy en día usted puede ver, mi amado hermano, las iglesias de hoy en día corrompidas de una manera tremenda, donde, mi amado hermano, el que está en pecado sube al altar y juega con Dios de muchas maneras. Y yo meditaba, mi amado hermano, en la antigüedad, que todo aquel que entraba a la iglesia en pecado, ahí caía muerto. ¿Por qué? Porque se respiraba santidad, se respiraba Dios. Pero hoy en día la santidad se ha sacado de los templos. Se ha sacado de los templos. Y ya no se predican estos temas. Porque la gente se va, pastor. Porque la gente no le gusta. Mira, hermano, a nosotros, a mi familia y a mí, de allá donde nosotros somos, gracias, hermano, de allá donde nosotros somos, la mayoría de iglesias y pastores no nos quieren. Y no porque tengamos un mal testimonio. ¿Sabe por qué? Porque yo he aprendido a no vender la palabra del Señor. Esté el presidente o esté quien sea, yo reconozco que Dios me llamó a predicar la palabra del Señor. Y a las iglesias que yo he ido, hermano, no me han vuelto a invitar. ¿Por qué? Porque cuando yo predico, mi amado hermano, lo que Dios quiere, mi amado hermano, a las iglesias no les gusta. ¿Por qué? Porque quieren seguir viviendo en un liberalismo total, haciendo tantas aberraciones delante de la presencia de Dios, jugando con Dios de muchas maneras. Y ya no, mi amado hermano, hay ese respeto absoluto a Dios. Es tremendo, hermano. Y yo meditaba y decía, wow, hemos perdido, mi amado hermano, ese respeto y temor de decir, me voy a presentar a Dios como realmente tiene que ser. Yo me recuerdo, hermano, que en la antigüedad, lo que decía el hermano pastor ayer, cuando usted le ponía un privilegio de leer la lectura bíblica, usted se ponía en consagración, en ayuno, mi amado hermano, para dar ese privilegio. Pero hoy en día, hermano, los hermanos pasan a recibir los privilegios peleados los unos con los otros. ¡Qué tremendo! Y mi pregunta es, ¿en dónde está el espíritu de santidad? Músicos envidiándose lo que tienen los otros. ¿En dónde está el espíritu de santidad? ¡Qué tremendo! Líderes, hermano, peleando con líderes, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque entra la rivalidad, que el hermano lo hizo mejor que yo lo voy a hacer mejor que él. Y ya no hay un espíritu de santidad en tratar de agradar al Santo de Israel. ¡Qué tremendo! Y hoy en día, mi amado hermano, el liberalismo se está viviendo de una manera tan grande en las iglesias de hoy en día. Tremendo. En cierta ocasión me invitaron a predicar a una iglesia allá por donde yo soy, en la región de donde nosotros somos. Y yo quería llevar un tema de fe. Y empecé a estudiar el tema de fe. Y orando, mi amado hermano, en la madrugada, a las 3 de la mañana, el Señor me decía, no es eso lo que yo quiero. Y yo seguía queriendo llevar el tema de fe, mi amado hermano. Y el Señor me decía, no es eso lo que quiero. Y empezó, mi amado hermano, a ministrarme con su Santo Espíritu. Y le dije a mi esposa, el Señor me dio este tema para llevar a predicar. Ayúdame a orar, porque algo va a pasar. Llegamos, hermano, y empezó el servicio. Los músicos con lentes oscuros, como que si en la playa estaban, con las camisas de fuera. Cuando pasaron las cantoras, con faldas sumamente pegadas, que se les marcaba todo, mi amado hermano. Mire, mi amado hermano, un desorden absoluto delante de la presencia del Señor. Y mi esposa me decía, ¿qué vas a hacer? ¿Todavía vas a predicarlo? Y yo le dije, sí, porque eso es lo que el Señor me mandó a hacer. Y me paré a predicar un tema como esto, mi amado hermano, a reprender toda asquerosidad del diablo, a reprender toda asquerosidad del mundo, mi amado hermano. Y nadie decía amén, nadie glorificaba a Dios. Mira qué tremendo. Terminé de predicar y el Señor me dijo, no vas a hacer el llamado a nadie, pastor, no vas a administrar a nadie.
Porque todo el pueblo que tú ves aquí está en rebeldía, está en espíritus contrarios a mi espíritu. Y no puedes poner tus manos santas en algo que no es santo. Escuche bien, predicador. No se emocione y no se deje ir por emociones. Y no llame a nadie, hermano. Pude ver a la pastora que se levantó enojada y llamó a todos los pastores y empezó a ministrar a todos los jóvenes. Era una campaña de jóvenes. Y el Espíritu vino sobre mí en una visión y me decía: mira, ese espíritu que se está moviendo no es espíritu de santidad, no es mi espíritu, espíritu de fornicación, espíritu de masturbación, espíritu de pornografía, espíritu de mentira. Y me empezó a mostrar todo, mi amado hermano. Y yo decía: santo Dios, qué tremendo. ¿En dónde está la santidad de Dios hoy en día? ¿En dónde está? Y en cierta ocasión me decía una hermana: usted no tiene unción de Dios. Así me decía, pastor. Y yo le dije: ¿por qué? Porque usted cuando predica no llama para administrar al pueblo. Y yo le dije: si Dios a mí no me ha dicho nada, yo no voy a hacer show. Si Dios a mí no me ha dicho nada, yo no voy a hacer show, mi amado hermano, para quedar bien con el pastor, para quedar bien con la pastora. ¿Por qué? Porque he aprendido, mi amado hermano, que esto es santo. Lo que estamos viviendo es santo y estamos alabando y glorificando al santo de los santos. Mi alma te alaba, Jehová. Pero hoy en día, hermano, la santidad está saliendo de los templos y de los creyentes. Y hoy en día son pocos los hombres que están predicando, mi amado hermano, la verdadera palabra del Señor. Por eso David decía: ¿quién entrará en tu tabernáculo? ¿Quién estará en tu monte santo? ¿Por qué? Porque hoy en día, mi amado hermano, en las iglesias, en los templos, se están haciendo tantas abominaciones al Señor. Y las hermanitas vienen vestidas como quieren, los hermanos se presentan como quieren. Y no, mi amado hermano, este es un lugar santo, donde la Shekinah de Jehová desciende, donde el santo desciende, donde usted y yo tenemos que presentarnos lo más limpio posibles. Tremendo, hermano, qué tremendo. Mi esposa me dice: yo no me pongo una falda larga porque tú me lo digas. Yo me he visto bien y decentemente porque sé quién es Dios. Y si todos entendiéramos eso, hermano, agradaríamos a Dios. Pero hoy en día escuchamos al pastor predicar y oír: hermanita, no se pinte el pelo, no se pinte la cara, no se pinte las uñas. Y nosotros seguimos en espíritu de rebeldía. Santo Dios. Y aún líderes, hermano pastor, pintándose las uñas. Va a haber que revisar, pastor. Y si están así, tienen que sentarse. Porque Dios es santo, 3 veces santo. Y Dios, mi amado hermano, no puede habitar donde hay suciedad. No puede habitar donde hay suciedad. ¿Y sabe qué es lo que dicen las hermanitas? ¿Acaso que el pastor me manda? Si yo quiero lo hago, si no, no. Y por eso le digo, ya no se vive un espíritu de santidad, sino un espíritu de rebeldía. Y en cierta ocasión una hermana me decía, después de la predicación me decía, venía a confrontarme y me dijo: hermano, dígame en la Biblia en dónde está sobre la pintura. Y si usted no lee, ¿qué le va a decir? Por eso me gusta, hermano, el pastor, que siempre que pasa aquí les pregunta. Y eso es bueno. ¿Sabe por qué? Porque eso lo hace a usted prepararse. ¿Sabe por qué? Porque un día el diablo le va a hacer preguntas a usted, y si usted no lee va a quedar en vergüenza y va a decir: wow, pero si el hermano tantos años tocaba en el grupo y no sabe ni siquiera dónde están los libros de la Biblia. Mire, qué tremendo.
Y la hermanita se acercaba y me decía, dígame en dónde está en la Biblia sobre la pintura. Y vine yo y le dije, venga para acá. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 9, verso 30, habla que Acab había muerto y que Jezabel escuchó que Jehú iba a llegar, mi amado hermano, y fue y se pintó, dice mi amado hermano, la cara con antimonio. Santo Dios. Y cuando usted va a ver eso, mi amado hermano, y busca el significado de esa pintura, es una pintura que no le agrada y honra a Dios. Y que se usaba en el antiguo Egipto, mi amado hermano, para hacer rituales ocultos y sacrificios a los dioses paganos, a los ídolos. Y muchas cristianitas todavía se pintan, pastor. Qué tremendo, hermano. Y aunque no diga amén, hermano, pero qué tremendo. Y la palabra sigue diciendo que cuando Jehú entró y Jezabel supo que Jehú iba a entrar, se fue a pintar para seducirlo. Mire para qué sirve la pintura: para resaltar algo que usted quiere dar a conocer. Para eso sirve. Y yo meditaba y decía, ¿por qué no podemos ser sabios e inteligentes de darnos cuenta que el enemigo, mi amado hermano, utiliza cualquier artimaña? ¿Para qué? Para denigrar, mi amado hermano, y para estorbar la figura del Espíritu de Dios en nuestras vidas. ¡Qué tremendo! Pero Jehú no lo movió eso, pastor. ¿Verdad que sí? Usted ha leído la historia. Dice que volteó a ver a Jezabel y dijo, ¿quién está conmigo? 2 o 3 eunucos. Los mandó que la lanzaran de la ventana y cayó y murió. Pero mire lo impactante de esa historia, hermano. Y si usted quiere, vaya a leerla cuando termine el servicio. Mire lo impactante de esa historia. Que después de que Jehú se fue y se fue a hacer sus cosas, se acordó de que había matado a Jezabel y les dijo, vayan a verla y entiérrenla, porque es hija de reyes. Pero cuando fueron a ver, dice la palabra del Señor, que los perros se habían comido todo su cuerpo, pero no se habían comido la calavera, las palmas de la mano y los pies. ¿Por qué? Porque les dio asco la pintura. Y si a los perros les dio asco la pintura, ¿cuánto más al Santo de los santos? Mi alma te alaba, Jehová. Mira qué tremendo, hermano. A los animales les dio asco, cuánto más al Santo de los santos. Mire qué tremendo. Y usted ve hoy en el pueblo el pastor predicando la palabra, diciéndole, hermano, eso no está bien, hermana, camine en el camino de santidad. Y dice, cuando Dios quiera, cuando Dios me diga. Y el santo no se cansa de repetirlo. Y nos volvemos oidores olvidadizos. Y allá en el libro de Apocalipsis, cuando le habla en el capítulo 2 y capítulo 3 a todas las iglesias, mi amado hermano, el Espíritu Santo les habla, les dice, pero el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Santo. Pero hoy la mayoría de creyentes está sordo, pastor, y no escucha la voz de Dios. No la escucha tremendamente. Y por eso vemos, mi amado hermano, tantas lascivias, tantos pecados en la congregación del Señor, mi amado hermano, donde usted ve a los hermanitos, aún hasta los hombres, pintándose las uñas, hermano. En cierta ocasión yo me encontré un hermano que cargaba pintadas las uñas y me dijo, es por higiene. Mire qué tremendo. Mire cómo el diablo les emboba la cabeza. Es por higiene. Al siguiente día lo vi con las cejas quitadas, pastor, y me dijo, es por higiene. Mire cómo el diablo los emboba, mi amado hermano, cuando nosotros nos vamos a la Biblia, y en la Biblia nos dice, mi amado hermano, que todos los cabellos que Dios nos puso están contados. Y si Dios le puso 3,000 cabellos, y cuando usted llegue ante la presencia de Él, solo llega con 500, ¿qué le va a decir al Señor usted? Se perdieron en el camino, Señor. ¿Verdad que sí? Qué tremendo, hermano. Mire todas las abominaciones que la iglesia
muchas veces hace porque ya no se somete al fuego del Espíritu Santo. Y el pastor decía ayer, mi amado hermano, esa palabra, de hecho, mi amado hermano, de Ananías y Zafira, mi amado hermano, el Espíritu Santo, mi amado hermano, gobernaba y moraba en esa iglesia, que cuando Ananías y Zafira quisieron entrar indignamente delante de la presencia de Dios, cayeron muertos. Y hoy abusamos de la gracia de Dios, ¿verdad que sí? Y yo siempre digo, cuánta falta hacen esos hombres de Dios que no toleraban el pecado en la casa del Señor, que no toleraban a nadie en pecado, hermano. Y no importaba, mi amado hermano, que así entrara quien entrara, no toleraban el pecado. Pero hoy en día, mi amado hermano, esos hombres de Dios están acabando, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque hoy en día el evangelio de Dios ya no se está predicando con denuedo y con verdad. Yo meditaba en la predicación del apóstol Pedro. Mire qué tremendo. Cuando el Espíritu Santo lo llenó, dice que salió a predicar con denuedo y con verdad. ¿Verdad que sí? Y en cierta ocasión, el pastor que yo tenía, fui a predicar a otra iglesia y no le gustó y me dijo, venga para acá. Cuando usted vaya a predicar a otro lado, no vaya a doctrinar, porque eso solo se le encarga al pastor. Y yo dije, mentira del diablo. ¿En dónde dice eso en la Biblia? Dígame, ¿en dónde dice eso en la Biblia? Que solo al pastor se le encarga doctrinar y hablar la palabra de Dios tal y como es. Si cuando yo medito, mi amado hermano, en la llenura del Espíritu Santo de los apóstoles, dice que fueron llenos, mi amado hermano, fueron llenos. Y dice que cuando fueron llenos del Espíritu de Dios, salieron a predicar sin temor, con denuedo y con verdad, sin quitarle y agregarle a la palabra del Señor. Porque todo aquel que ha sido lleno de la presencia del Señor no vende la palabra del Señor, no acomoda la palabra de Dios, no la acomoda. Por eso yo le decía, allá donde nosotros somos, no somos queridos, porque yo no vendo la palabra, hermano, no la vendo. Y yo predico lo que el santo dice y piden su palabra. Y mira, hermano, se me han cerrado las puertas en muchos lugares porque he predicado como realmente Dios pide y demanda en su palabra. Pero yo le he dicho al Señor, el diablo puede cerrar una puerta, puede cerrar dos, puede cerrar tres, pero eso a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es que las puertas del reino de los cielos estén abiertas para cuando yo entre ahí, entre en ese gozo tuyo. Tremendo. Pero hoy los pastores callan estas palabras, hermano. La mayoría de pastores y predicadores callan esta palabra hoy en día. ¿Por qué? Porque tienen miedo que el pueblo, mi amado hermano, se vaya. Tienen miedo que el pueblo los critique. Tienen miedo, mi amado hermano, que el pueblo empiece a comentar y a levantar tantos falsos testimonios. Y acomodan el evangelio de Dios de una manera tremenda. Mira, hermano, en cierta ocasión fui a predicar a otra iglesia. Y el Espíritu Santo me dijo desde que llegué, póstrate a orar, porque aquí hay algo oculto que a mí no me agrada. Y cuando pasó la hermanita, hermano, a cantar con un montón de aretes, cadenas, joyas en todo su cuerpo, hermano. Y el Señor me administraba y me decía, ve a Isaías, ve a Isaías 3:16 y mira lo que pasa cuando mi pueblo actúa en rebeldía. Mire, y vaya conmigo a leerlo para que usted lo vea. Libro de Isaías, su capítulo 3, verso 16. ¿Lo tiene conmigo?
Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión son altivas y andan con el cuello erguido y con ojos desvergonzados. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Que la pintura no sirve para nada más que para vergüenza. Y con ojos, ¿qué dice? Desvergonzados. Cuando andan, van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto el Señor rapará la cabeza de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá su vergüenza. Aquel día quitará el Señor el atavío de los calzados, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofías, las cadenillas de los tobillos, los ceñidores, los pómitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los chales, los bolsos, los espejos, el lino fino, los turbantes y las mantillas. Mire qué tremendo. Y a veces nosotros, mi amado hermano, andamos con todas esas cosas que a Dios no le agrada. Qué tremendo, hermano. Y profesamos que somos creyentes, hijos de Dios. Y el creyente, mi amado hermano, ha sido libertado de todas esas cosas. El creyente, desde el momento que aceptó a Jesucristo, vino a una nueva vida, mi amado hermano. Todas las cosas pasaron, mi amado hermano, y ahora todo es hecho nuevo. Pero hoy en día estamos como Nicodemo. Sí, hermano, estamos como Nicodemo. Un espíritu de fariseísmo que se está viviendo hoy en día, donde todo es lícito y todo se puede hacer. Y Jesús le decía a Nicodemo: eres tú maestro de la ley, tú conoces la palabra y no sabes esto. Jesús le decía: es necesario que nazca del agua y del espíritu para poder entrar al reino de los cielos. Y si usted ya nació del agua y del espíritu, es necesario que deje todas esas cosas del diablo. Tremendo. Es que el creyente ya no puede andar con eso, hermano. Ya no puede andar con eso. Músicos que todavía son futboleros, pastor. Sí, tremendo. Que cuando juega la final el Real Madrid y el Barça no vienen al culto. Qué tremendo, hermano. Tremendo. Y no solo músicos, líderes, predicadores, que callen en esto, mi amado hermano. Predicadores y líderes, mi amado hermano, que hoy en día están puestos, mi amado hermano, que vienen a la iglesia cuando quieren. Y yo que le dijera que no pueda venir es una cosa, pero a veces no vienen porque no quieren. Es que solo el día domingo es para mí, dicen, y solo el día domingo voy. Y mi pregunta es: ¿será que eso le agrada al Santo de Israel? Usted como líder, mi amado hermano, usted como líder que ha sido puesto aquí, ya sea desde cuidar esa puerta hasta levantar la alabanza a Dios, usted tiene que dar testimonio en su vida a toda persona, mi amado hermano. Y usted no puede decir: yo voy cuando quiera. No, no se puede, porque si no buscamos a alguien que sí lo pueda hacer. Sí, porque ahí en las sillas, hermano, hay mucha gente que está esperando su lugar. Tremendo, ¿sí? Hay mucha gente que está esperando que le den la oportunidad de servirle a Dios como realmente es. Y hoy en día, mi amado hermano, tenemos un montón de líderes, mi amado hermano, liderazgos flojos. Porque es mi compadre, yo lo tengo ahí, dice. Mire qué tremendo. En cierta ocasión yo exhorté a un pastor. ¿Sabe por qué? Porque dijo: vamos a hacer vigilia, y la vigilia va a empezar a las 9 de la noche, dijo, y va a terminar a las 12. Yo le dije: pero eso no es vigilia, eso es un culto normal, solo que se traspasó el horario. Y me dijo, y le digo: ¿y por qué? Es que mi cuñado dice que está cansado. Y el cuñado, mi amado hermano, era el diácono principal de la iglesia. Mire qué tremendo. Y yo le dije: ¿qué hace usted con ese liderazgo flojo aquí? ¿Qué hace usted con ese liderazgo flojo aquí?
Si de por sí allá atrás hay muchos que están sentados esperando que la gloria de Dios los levante, que la gloria de Dios los revista. ¿Y qué hace usted con un liderazgo flojo que cuando quieren vienen? Es que porque toco el sábado, solo el sábado vengo. Porque toco el domingo, solo el domingo vengo. Usted me ve que solo el domingo vengo yo. El único día que yo no puedo venir es el miércoles. Y le estoy orando al Señor para que pueda romper eso, para no perderme ni un día en su casa. Y yo vengo de 2 horas de camino. Y usted que vive acá solo el domingo viene. ¿Qué hace usted con ese liderazgo aquí? Es que en Dios no hay cuello, hermano. En Dios no hay cuello. En Dios, mi amado hermano, se sirve como realmente se tiene que servir, en santidad, con temor y temblor, con respeto absoluto. Qué tremendo, hermano. Y cuando yo meditaba eso, hermano, decía, wow, la iglesia de hoy en día no se parece en nada a la iglesia primitiva. Porque la iglesia primitiva dice que tenía en común todas las cosas. Veía la necesidad del hermano y todos se reunían, mi amado hermano, a ayudarle al hermano. Hoy el pastor dice, vamos a recoger una segunda ofrenda, y el hermano voltea la cara para allá o la agacha. Mire qué tremendo. Y está bien cuando usted no tiene, pero muchas veces tenemos, hermano, y somos muy codos, ¿verdad que sí? Nos volvemos, como dice la palabra, ávaros, que solo pensamos en nosotros, solo acumulamos para nosotros, y ya no hay amor, mi amado hermano. Y el Espíritu me decía, espíritu de santidad. Cuando hay espíritu de santidad, hay espíritu de amor, hay sentimiento de amor. Ahí se ve la necesidad de aquel que está padeciendo, y el pueblo, mi amado hermano, se une. Pero hoy en día, ¿por qué cree usted que se hacen ventas en la iglesia? Porque muchos codos que no le da a Dios lo que tiene que darle. Qué tremendo. Y está bien que si usted no está trabajando, pero muchas veces trabajamos y no le damos a Dios lo que tenemos que darle a Dios. ¿Sí? Y yo no estoy en contra de las ventas, mi amado hermano, pero mire, hermano, cuando se hace una venta en la iglesia, causa un dolor tan grande para aquel que no tiene. Y la iglesia primitiva, mi amado hermano, no hacía eso. Dice que todos se apoyaban en común. Hoy el pastor todos los días repite lo mismo, y el pueblo se hace de oídos sordos, de la vista gorda, que no ve y no oye. Mire, por eso es que hoy, mi amado hermano, ya no vemos el respaldo de Dios en nuestra vida. Ya no vemos hombres y mujeres llenos de la presencia de Dios. Por eso son pocos los que sobresalen en la congregación de Dios, mi amado hermano. Son pocos los que son llamados, son pocos los que son escogidos. Sí, amado hermano, porque ese texto que se aplica ahí, muchos son los llamados y pocos son los escogidos, no está llamando de salvación, no está hablando de salvación, sino está hablando de escogimiento al servicio de Dios. Porque ¿cuántos llamados hay aquí? Pero ¿cuántos escogidos para su ministerio y su obra han dicho, heme aquí, como dijo Isaías? Qué tremendo, hermano. Lastimosamente hoy en día el espíritu de santidad ya no se está viviendo, mi amado hermano, en la iglesia de hoy en día. Por eso usted ve hoy en día, mi amado hermano, que el diablo ha diversificado a la iglesia. Y usted ve ahora en día a la mujer cortándose el pelo y el hombre dejándoselo crecer. Y ahora usted tiene que verlo de cara, pastor, para ver si es hombre o mujer. Tremendo. Miren, en cierta ocasión yo trabajaba con un amigo que era tan mujeriego, y espero que ni uno de los que esté aquí sea mujeriego. Y íbamos en el camión y vio parado a una supuestamente mujer con el pelo largo
y bajó la ventana y le empieza a silbar y le empieza a decir cuánta cosa, y cuando se da vuelta era un hombre. Mire qué tremendo, tremendo. Porque hoy en día, mi amado hermano, se ha agarrado una moda donde los jovencitos solo se cortan aquí abajo, mire mi amado hermano, y todo el pelo arriba que parecen palmeras. Mire qué modas las que han agarrado hoy en día. Y usted los ve adorando a Dios en el altar. Usted los ve glorificando a Dios en el altar. Y mi pregunta, ¿será que Dios recibe esa alabanza? Si cuando nosotros vamos, mi amado hermano, al libro de Levítico, donde Dios, mi amado hermano, le dijo a los sacerdotes cómo tenían que presentarse en su altar de una manera digna y decentemente. Pero hoy subimos al altar como queremos, ¿verdad que sí? Total, si a cantar los coros voy, ay, qué pereza, lo voy a hacer como caiga, ¿verdad que sí? Y ya no meditamos que vamos a subir, mi amado hermano, a un lugar santo, a un lugar, mi amado hermano, donde habita el Santo de Israel. Isaías lo miraba en la visión y decía: yo vi al Santo de los santos y sus faldas llenaban todo el templo. ¡Qué tremendo! Mira, hermano, cómo es la santidad de Dios. Pero hoy en día, hermano, los hombres dejándose crecer el pelo. Y en Ezequiel 44 dice que el sacerdote, mi amado hermano, no se dejará crecer el cabello ni se lo rapará, solo se lo recortará, porque abominación es para Jehová. Mire qué tremendo. Y en cierta ocasión yo lo decía, y vino un jovencito y me decía: pero eso es para los sacerdotes, eso no es para mí, esto es para el pastor, para los que predican. Y yo me lo llevaba y le decía: en Apocalipsis dice que desde el momento en que nosotros confesamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, Él nos hizo reyes y sacerdotes para la gloria y honra de su nombre. Y por lo tanto, desde el momento en que nosotros venimos a Cristo, tenemos que hacer las cosas como Él demanda. ¡Qué tremendo, hermano! Y mire esta palabra de Isaías. Empezó a reprender a las hijas de Sión. ¿Y quién cree usted que son las hijas de Sión? Nosotros, los que servimos a Dios. Porque muchas veces caemos en eso, hermano. Y caemos en eso, como decía el hermano pastor, caemos en eso porque no buscamos a Dios, no leemos la palabra y no sabemos cómo conducirnos. La palabra es el manual, es la guía diaria de nuestra vida, la que nos dice cómo caminar, cómo pensar, cómo hablar, cómo actuar. Y si usted no lee, ¿qué va a hacer? Tremendo. ¿Cómo se va a dirigir en su vida? Yo medito y digo: wow. Si uno con dificultad medita esto, porque siempre tiene esas luchas, y uno con dificultad medita eso, hermano, porque siempre el diablo está ahí metiéndole tanta cosa a uno para que uno no busque a Dios, ¿cómo vivirá desordenadamente aquel que no medita? Mire qué tremendo, tremendo. Hoy en día la mayoría de congregaciones y denominaciones han vendido y cambiado esta palabra. ¿Para qué? Para tener más miembros y más likes, como decía el hermano anoche, para tener más vistas, mi amado hermano. Y yo decía: wow, qué tremendo, porque en realidad, mi amado hermano, no se dan cuenta que están cautivando a las almas y no les están predicando de que hay una verdad absoluta en Dios. Mire qué tremendo. Yo meditaba y decía: gloria a Dios. Y yo se lo dije un día al pastor: estoy tan contento de haber encontrado una iglesia y un pastor que no le tiemblan los pantalones para exhortarlo a usted y a mí. Esos hombres y mujeres valen oro hoy en día, porque ya casi no hay, mi amado hermano. Y usted que está en este lugar todavía
sale enojado y trompudo. ¡Qué tremendo! No me gustó cómo predicó el pastor. Ya no vuelvo. Tremendo. Es que no me gusta cómo predicó el pastor, que se cree, mire tu esposa, mire sus hijos, y empiezan a criticar y empiezan a tanta cosa. Tremendo. Debería de estar gozoso, mi amado hermano, que está en un lugar donde no le venden la palabra, donde le hablan la verdad con denuedo y con verdad. Tremendo. Un día una hermana me decía, predicación de restauración, hermano, me decía. Mire, que vino una familia y si usted predica duro, me lo llegó a decir y yo estaba orando, se van a ir. Fíjese, así me dijo. Por favor, hermano, cambie, siéntame. Sí. Por favor, hermano, cambie el tema, me dijo. Cambie el tema, me dijo. Y yo, estando orando, hermano, el diablo me quiso confundir. Fíjese. Y me cortó esa inspiración en estar orando. Y yo le decía al Señor, ¿qué hago? Y estuve a punto de cambiar el tema, hermano, porque el diablo llegó a querer confundirme. Mire, por eso es que es necesario que nosotros estemos fundamentados en el Espíritu de Dios en todo momento, para que cuando el diablo venga a querer confundirnos, mi amado hermano, nosotros lo reprendamos con la autoridad de Dios y lo echemos fuera. Porque donde quiera que un cristiano se pare, los demonios tienen que temblar y huir. Pero hoy, hermano, los cristianos son los que tiemblan y huyen. Qué tremendo. Y hermano, yo ya no podía entrar en la oración. Y empecé a clamar y a decirle, Señor, ayúdame, ¿qué quieres que haga? Y el Señor me dijo, no cambies el tema, no lo cambies. Y estando en la predicación, mi amado hermano, estaba predicando, mi amado hermano, sobre la palabra del Señor, que había, mi amado hermano, un Cristo que había de venir, y todo aquel que no arreglara su vida se quedaría. Y podía ver la conexión de la familia. Y nomás yo terminé de predicar, la familia se paró, corrió y dijo, yo quiero aceptar a Cristo, porque hemos reconocido que no estamos bien delante de la presencia de Dios. Y ahí está la familia sirviéndole a Dios. Y si yo hubiera cambiado el tema, ¿qué hubiera pasado? Mire qué tremendo, hermano. Lastimosamente hoy en día la santidad ya no se está predicando en el pueblo de Dios, mi amado hermano. Pastores que empezaron en el espíritu y están terminando en la carne. Porque cuando sus hijos estaban pequeños, predicaban de santidad, mi amado hermano. Pero cuando los hijos crecieron y les empezaron a gustar las modas del mundo, empezaron a cambiar el tema. Por eso, pastores, ustedes cuídense. Cuídense de eso. Mira, hermano, yo he sido criticado de una manera tan grande. Porque ahí está mi niña, 5 años tiene, y no le dejo pasar una. Y usted dirá, pero este hermano tan prepotente, este hermano que se cree. Pero yo he aprendido, hermano, y a mí me enseñaron que cuando usted viene a la casa del Señor, usted viene a guardarle el respeto absoluto al Santo de Israel, y no viene a ofenderlo en ninguna manera. Porque usted reconoce que no está entrando a cualquier club social, ni a cualquier feria donde usted puede venir a hacer lo que quiere. Pero hoy, mi amado hermano, yo medito, mi amado hermano, cuando entran las familias, las mamás, en vez de traerle una Biblia a los hijos, un Spider-Man, un Superman le traen. Mire qué tremendo. Y usted se ha dado cuenta qué espíritus se mueven en ese mundo de Disney. Espíritus de lascivia, de mentira, espíritu de pleito,
espíritus de cuantas aberraciones a Dios. Y usted mira a los papás, mi amado hermano, trayéndole toda esa chorrera de juguetes, mi amado hermano, y los diáconos no tienen autoridad para venir y reprender eso. Tremendo, hermano, tremendo. Mira, hermano, yo estuve de diácono en la otra iglesia, y cuando yo estaba de diácono, las mamás que llevaban juguetes no llegaban y le ponían queja al pastor que no llegaban por mi culpa. Pero yo aprendí, hermano, que en la casa de Dios, aún hasta allá atrás en esa puerta, es santo, porque este es el lugar santísimo y ese es el lugar santo. Y si todos entendiéramos eso, fuéramos, mi amado hermano, llenos de la gloria de Dios. Tremendo. Pero hoy en día, mi amado hermano, se vive un espíritu de rebeldía en la casa del Señor, que donde quieren vienen, cuando quieren vienen, como quieren vienen y hacen lo que quieren. Y mi pregunta es, ¿así va a entrar usted al reino de Dios como quiere? No, mi amado hermano, la palabra del Señor dice que allá no va a entrar nada con mancha y arruga. Allá ni porque usted sea el diácono no lo va a pasar el Santo de Israel. Allá no. Allá no hay cuello, mi amado hermano. Allá le va a decir: yo conozco tus obras y todo lo que tú hiciste y no hiciste. Mire qué tremendo. Por eso yo le decía, a mí me han catalogado de extremista, porque ahí está mi niña, 5 años, y yo no le dejo pasar una, hermano. Yo no le dejo pasar una. Y cuando mi esposa se casó conmigo, empezó a sentir eso fuerte, porque mi esposa no era cristiana. En su juventud no era cristiana, pero cuando se casó conmigo ya era cristiana. Y yo fui instruido en un evangelio tal y como es, donde en medio de la predicación, si usted quería ir al baño, iba por emergencia, no se paraba a la hora que usted quería, y estaba pasando como que si esto fuera pasarela de modas. Tremendo. Porque el que está predicando y hablando aquí no soy yo, es el Santo. Pero hoy en día usted ve, hermano, tantas cosas en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ya no hay espíritu de santidad. Cuando hay espíritu de santidad, mi amado hermano, el espíritu de santidad le hace ver todas estas cosas y usted se sujeta a la carne. Pero cuando no hay espíritu de santidad, la carne lo sujeta a usted. ¿Verdad que sí? Ahora le hago la pregunta: ¿cuántas veces usted ve al pastor parándose y yendo para arriba y para allá y para acá? Levánteme la mano uno, si se atreve. Y si usted ve el ejemplo de su pastor, ¿usted por qué lo hace? Si con su testimonio le predica, ¿qué más quiere? ¿Verdad que sí? Pero a veces, hermano, cometemos todas estas cosas porque no nos llenamos del Espíritu, ¿verdad, hermano? Porque cuando nos llenamos del Espíritu de Dios, venimos concentrados, que venimos a adorar a Dios y no vamos a venir a perder el tiempo en nada. Y desde usted, desde el momento que entra, dice: voy a ir al baño porque va a empezar el servicio y no me quiero estar parando para estar interrumpiendo. A veces el hermano está metido en la presencia de Dios y la hermanita va a pasar y va a pasar. Esa es una gran falta de respeto. ¿Y por qué hacen eso, hermano? Porque ya no hay espíritu de santidad. Ya no hay espíritu de santidad. Y el salmista David decía: ¿quién entrará en tu tabernáculo? ¿Quién estará
en tu lugar santo, en tu monte santo. ¿Quién? No podemos estar delante de la presencia de Dios impuros, indignos, como queremos, viviendo de la manera que queremos. No podemos estar así, mi amado hermano. No podemos estar así. Pero hoy en día, ¿cuánto cristiano desordenado, mi amado hermano? Y aún los líderes mayores desordenados, que le permiten al pueblo cuánta cosa, mi amado hermano, le dicen al pueblo: así como estás vestido, así Dios te quiere, porque Dios solo ve tu corazón. Mire qué tremendo. Y nos olvidamos que la palabra dice que el mismo Dios de paz nos santifique a medias, de la mitad nada más. ¿Por qué? No los escucho. Por completo. ¿Y qué es completo? Todo. ¿Verdad que sí? En nuestra, ¿qué dice? Espíritu, alma y cuerpo. Mire, espíritu, alma y cuerpo, 3 cosas. Pero hoy en día, mi amado hermano, usted ve la mentira que el diablo está usando. En el espíritu está bien, en tu cuerpo no. Y por eso usted ve ropas ilícitas en la congregación de Dios. Tremendas. Ropas ilícitas. Y no solo aquí, aún estando afuera, los creyentes viven en ropas ilícitas. Muchos adoradores de Dios y ministros de Dios que aquí están el domingo por la noche adorando a Dios, y allá afuera encalzonetados, en camiseta, enseñando la vergüenza de su desnudez, como dice en Apocalipsis. Y usted lo ve, mi amado hermano, el día sábado aquí bien vestido, y el Espíritu Santo me decía: no te confundas, porque no todo el que llega bien vestido está viviendo en santidad delante de mi presencia. No te confundas. Por eso es necesario que hayan atalayas de Dios en el pueblo, con discernimiento de espíritu, para que cuando algo se quiera subir a este altar indecentemente, usted le diga: no, lo siento mucho, pero no. O se arregla o usted no sube, porque ese lugar es santo, y el santo no puede mezclarse con lo inmundo. Que el Señor les bendiga en esta hermosa noche. Que el Señor les bendiga de una manera muy, pero muy especial. Y el tiempo con mi hermano que lo va a tomar en esta hora.